Bien, por favor confirme si están viendo mi pantalla. Bien, entonces, cuando ustedes inician el cliente Microsoft SQL Server Management Studio, ¿no? Se abre esta ventanita, ventana de inicio de sesión, ¿no? La ventana conectada con el servidor, ¿no? Entonces ustedes, en tipo de servidor, seleccionan motor de base de datos, ¿no? Y en el nombre de servidor, típicamente ustedes deberían poner el nombre que tiene el servidor en la red o la dirección IP del servidor, si es un servidor remoto, ¿no? En este caso, como el servidor es un servidor local, o sea, está instalado en nuestro sitio, ¿no? Colocamos ahí la palabra localhost, ¿no? Y luego vamos a conectarnos con autenticación de Windows, que es la autenticación, que es el modo de autenticación por defecto, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que la cuenta con la que nosotros hemos iniciado sesión en SQL Server, pero que la cuenta con la que hemos iniciado sesión en Windows, que es la misma cuenta que hemos utilizado para instalar SQL Server, ¿no? Está registrada como administrador de SQL Server, ¿ya? Por eso podemos entrar sin problemas. Entonces le decimos conectar. Y listo. Ya estamos conectados al servidor SQL, al motor de base de datos. ¿Cuál es la cuenta que está conectada? La cuenta Sergio de Windows, porque es una cuenta de Windows que pertenece al equipo S. Matsukawa. ¿Correcto? Bien. Bien. Este es el capítulo 15 del libro que les entregué la semana pasada, ¿no? Digamos que aquí está la parte operativa, la parte práctica de lo que yo hago siempre en el curso, ¿no? Y vamos a ver, bueno, ya hemos iniciado sesión, ¿no? Aquí está lo que hemos hablado acerca de los tipos de autenticación, ¿no? La autenticación integrada a Windows, ¿no? Y la autenticación SQL, ¿no? Y este diagrama trata de explicar, ¿no? Lo utilizo para explicar cómo se lleva a cabo el proceso de autenticación, ¿no? En SQL Server, ¿no? Entonces, miren, el recuadro más grande, ¿no? Representa a un servidor Windows, ¿no? A un servidor Windows que es parte de una red, ¿no? Dentro de la red de Windows o dentro de ese servidor Windows tenemos a un servidor SQL, ¿no? Y ese servidor SQL tiene tres bases de datos: la base de datos ventas, la base de datos producción y la base de datos personal, ¿no? ¿Qué necesitamos para ingresar a la red Windows o al servidor Windows? Obviamente necesitamos una cuenta de usuario de Windows. Entonces, vamos a suponer que mi cuenta de usuario de Windows es Matsukawa. Entonces, con esta cuenta yo ingreso al servidor Windows, ¿no? Con esta cuenta yo ingreso a la red, ¿no? Les mencioné que para ingresar a un servidor SQL necesitamos de todas maneras tener un login name o una cuenta de inicio de sesión en SQL, ¿no? O sea, login name o cuenta de inicio de sesión en SQL son sinónimos, representan lo mismo, ¿no? Entonces, si no tengo un login name o una cuenta de inicio de sesión en SQL,
no hay forma de que yo entre al servidor SQL. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa muestra este esquema? Aquí tenemos un login name, ¿no? Que tiene el mismo identificador que la cuenta Windows. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que mi cuenta de usuario Windows, Matsukawa, ha sido registrada en SQL Server como login name, como cuenta de inicio de sesión SQL. Entonces, el hecho de que yo tenga una cuenta de inicio de sesión creada a partir de mi cuenta de Windows, ¿no? Y que ha sido registrada en SQL Server, me permite a mí entrar de frente al servidor SQL. O sea, no necesito otra cuenta para ingresar al servidor SQL, ¿no? Entonces, basta mi cuenta de Windows para poder entrar a SQL Server. ¿Ya? Asumamos otra situación, otro escenario, ¿no? Yo tengo mi cuenta de usuario de Windows, tengo mi cuenta de Matsukawa, pero esta cuenta no ha sido registrada como login name, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo necesito un login name para entrar a SQL Server. Y el administrador lo que puede hacer es dos cosas. Uno, registra mi cuenta de Windows como login name, con lo cual podría entrar con autenticación de Windows, que es lo que ya hemos visto, o me crea una cuenta propia de SQL Server, ¿no? Entonces, en esta segunda situación, lo que he hecho es, el administrador me ha creado un login name llamado Sergio, ¿ya? Entonces, con esta cuenta Sergio, yo ingreso a SQL Server, ¿ya? Entonces, en este caso, yo entraría primero a la red de Windows con mi cuenta de usuario Windows S Matsukawa y luego entraría a SQL Server con mi login name Sergio, ¿ya? El login name, un momentito por favor, me permiten un segundito. Listo, disculpen el interrupción. Ya, entonces les decía, ¿no? El login name Sergio, o sea, la cuenta de inicio de sesión en SQL Sergio, me permite entrar a SQL Server utilizando autenticación SQL. Bien. Ahora, ¿qué establece la cuenta de inicio de sesión? Como les mencioné hace un rato, ¿no? El login name o cuenta de inicio de sesión en SQL solamente indica que yo puedo entrar al SQL Server, ¿ya? O sea, establece dos cosas. Uno, me permite entrar al SQL Server, al servidor de SQL. Y dos, establece a qué bases de datos puedo acceder. Entonces, según el dibujo que ustedes ven ahí, mi cuenta de inicio de sesión puede acceder a la base de datos producción y puede acceder a la base de datos personal, pero no puede acceder a la base de datos ventas, ¿no? Entonces, repito, una cuenta de inicio de sesión SQL cumple dos funciones. Una, permitirme ingresar al servidor SQL. Y dos, define a qué bases de datos tengo acceso, nada más. Eso es todo lo que hace el login name, ¿no? Entonces, la pregunta es, Sergio, el login name Sergio, ya tiene acceso a la base de datos producción y tiene acceso a la base de datos personal.
¿no? La pregunta es, ¿qué puede hacer en producción? ¿Qué cosa es lo que puede hacer en personal? ¿Ya? Entonces, aquí entra en escena, ¿no?, el usuario de base de datos. ¿Ya? Por eso yo les decía, ¿no? Cuando hablemos de conexiones, ingreso a la red o ingreso al servidor, vamos a hablar de cuentas, ¿no? Cuentas de inicio de sesión. ¿Ya? Cuando digamos usuario, cuando yo digo usuario, me voy a estar refiriendo a usuario de una base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos acá? Ustedes observan que aquí en ventas tenemos DBO, en producción también tenemos DBO y en personal también tenemos DBO, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué cosa es el DBO? El DBO es un usuario de base de datos. ¿Ya? Cuando ustedes crean una base de datos, toda base de datos recién creada tiene un usuario DBO. Automáticamente se crea dentro de la base de datos un usuario llamado DBO. ¿No? El usuario DBO, ¿no?, DBO viene de Database Owner, es un usuario de base de datos que tiene asignado el rol de base de datos DB Owner. ¿No? Por lo tanto, el usuario DBO de una base de datos es reconocido como el usuario dueño de la base de datos y en esa base de datos puede hacer todo lo que le dé la gana. ¿Ya? Entonces, cada base de datos tiene su propio usuario DBO. ¿Ya? Adicionalmente, nosotros podemos crear en una base de datos, o sea, si somos administradores o teniendo los permisos adecuados, podemos crear en una base de datos usuarios adicionales, ¿no? Por ejemplo, en la base de datos personal se ha creado un usuario llamado registrador, ¿no? Entonces, en personal yo tengo ahorita el usuario DBO, que es de la base de datos personal, y el usuario registrador, ¿no? La pregunta es, ¿qué puede hacer la cuenta de inicio de sesión Sergio, ¿no?, en la base de datos producción? ¿Y qué cosa puede hacer la cuenta de inicio de sesión Sergio en la base de datos personal? ¿Ya? Eso va a depender de los permisos que tiene asignado cada usuario de base de datos, ¿no? A cada usuario de base de datos se le asigna un conjunto de permisos, ya sea a través de los roles de base de datos o permisos asignados explícitamente, ¿ya? Como usuario DBO, como el usuario DBO de la base de datos producción, ¿no?, tiene asignado el rol DB Owner, ¿no?, o pertenece al rol DB Owner, entonces el usuario DBO de la base de datos producción puede hacer en la base de datos producción todo lo que le dé la gana, ¿no? En la base de datos personal vamos a asumir que el usuario registrador se le asignó el permiso DB Data Reader, ¿ya? O sea, este usuario registrador en la base de datos personal tiene acceso a todos los datos, pero solamente los puede leer, no los puede modificar, ¿correcto? ¿Ya? Bien. Entonces, en la base de datos producción tenemos a un usuario DBO que tiene todos los permisos, y en la base de datos personal tenemos a un usuario registrador que tiene solamente permisos para leer los datos, ¿ya? ¿Qué puede hacer el login name Sergio en cada una de esas bases de datos? Va a depender de cuál es el usuario que tiene vinculado en cada base de datos. Por ejemplo, según este esquema, el login name Sergio, la base de datos producción, tiene vinculado el usuario de DBO. Por lo tanto, el login name Sergio en la base de datos producción puede hacer todo lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque tiene vinculado el usuario DBO, ¿no?, que es el usuario DB Owner, que puede hacer todo lo que le dé la gana, ¿no?
¿Qué pasa con la base de datos personal? El login name Sergio en la base de datos personal tiene vinculado el usuario registrador. ¿Qué hace el usuario registrador? Solamente puede leer la data. ¿Ya? Por lo tanto, la persona o la aplicación que tiene asociada el login name Sergio, ¿qué podrá hacer en personal? Solamente leer los datos. ¿Ya? En otras palabras, los permisos para ejecutar tareas en una base de datos se obtienen a través de los usuarios de base de datos. ¿No? Y el login name los obtiene por su vinculación con un usuario de base de datos. ¿No? Bien, ¿está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió el esquema, el diagrama? Bien, entonces continuemos con el documento. Ricardo pregunta, ese esquema, claro, todo lo que está diseñado en ese esquema, todo lo que se muestra en ese esquema se tiene que implementar con comandos SQL. ¿No? O sea, utilizando comandos SQL o utilizando las herramientas gráficas, vamos a crear usuarios de base de datos, vamos a crear cuentas de inicio de sesión, ¿no? Vamos a asignarle permisos a los usuarios de base de datos, vamos a vincular una cuenta de inicio de sesión con un usuario de base de datos. Todo eso se hace mediante comandos SQL o utilizando las herramientas gráficas. ¿Eso es lo que preguntabas, Edgardo? Me imagino que sí, ya. Bien, sigamos revisando el documento. Entonces, está explicando todo lo que está en ese esquema, ¿no? O sea, todo lo que les he mencionado está ahí explicado acá, está por escrito, ¿no? Bien, aquí están las definiciones que hemos visto, ¿no? Que es una cuenta de usuario de Windows, que es un login de SQL Server, a qué llamamos autenticación SQL Server, que consiste en autenticación integrada a Windows, y a qué llamamos un usuario de base de datos, ¿ya? Entonces, este concepto es muy importante, usuario de base de datos, ¿no? Bien, ya mencionamos que la cuenta administrador Windows, ¿no? Que está dentro del grupo administradores de Windows, ¿no? Por defecto es reconocida también como administrador de SQL Server, ¿no? Y eso lo podemos verificar acá, miren. Si yo me voy a Management Studio, ¿no? Miren, ¿con qué cuenta he iniciado sesión en SQL? ¿No? Con la cuenta de Windows Sergio, que pertenece al equipo S. Matsukawa. Si yo me voy a la pestaña seguridad del servidor, pero a la carpeta seguridad del servidor, ¿no? Y expando la carpeta inicios de sesión, ¿qué observamos acá? Aquí está la cuenta Sergio del equipo S. Matsukawa, ¿no? O sea, mi cuenta de Windows está registrada, ¿no? Como cuenta de SQL. Por eso es que puedo entrar directamente a SQL, ¿no? Si vemos las propiedades de la cuenta de Windows, le hago doble clic para abrir su ventana de propiedades. Entonces, esta es la ventana de propiedades del inicio de sesión, ¿no? S. Matsukawa /Sergio, ¿no? En la página general que dice, bueno, el nombre del inicio de sesión, ¿ya? ¿Cuál es la base predeterminada? O sea, cuando inicia sesión, con qué base de datos se conecta por defecto, ¿no? Y cuál es el idioma que utiliza, español, ¿ya?
Bien, esto significa que los mensajes del sistema los voy a recibir en español. ¿Ya? Bien, vayamos a la segunda página, roles del servidor. Observen a qué roles pertenece la cuenta S. Matsukawa Sergio. Miren, pertenece al rol sysadmin, ¿no? O sea, mi cuenta es reconocida como administrador de SQL, pero además pertenece también al rol public, al rol público. ¿Ya? Todas las cuentas de inicio de sesión, de modo predeterminado, tienen asignado el rol public o pertenecen al rol public, ¿no? Al rol público. ¿Ya? Entonces, cualquier cuenta de inicio de sesión que ustedes crean en SQL Server, de todas maneras, tiene por lo menos asignado el rol public, el rol público. ¿Ya? ¿Cuál es el papel del rol público, public? El rol public establece lo mínimo, los permisos mínimos que tiene cualquier cuenta que entra a SQL Server. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta que tiene el rol DB Creator, entonces esa cuenta puede gestionar bases de datos. ¿No? Si yo tengo una cuenta de inicio de sesión SQL que pertenece al rol sysadmin, esa cuenta puede gestionar el espacio de disco. ¿No? Si yo tengo una cuenta de Windows o una cuenta de SQL Server, ¿no?, que pertenece al rol Process Admin, entonces puede gestionar los procesos en el servidor. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo tengo una cuenta que no pertenece a ningún rol, pero de todo pertenece al rol public? ¿Qué podrá hacer esa cuenta? ¿No? A ver, quiero que me respondan. ¿No? Tengo una cuenta de inicio de sesión en SQL, ¿no?, a la cual no se le ha asignado ningún rol. O sea, no pertenece todavía a ningún rol, pero por defecto pertenece al rol public. La pregunta es, ¿qué podrá hacer esa cuenta en el servidor? ¿Qué creen ustedes? ¿No? El rol public establece los permisos mínimos para cualquier cuenta de inicio de sesión. ¿No? Entonces, en este caso, si mi cuenta de inicio de sesión pertenece a public, va a poder entrar al servidor. ¿Pero qué cosa podrá hacer? Casi nada. ¿Ya? Casi nada. ¿No? Sí va a tener acceso a la metadata, ¿no? O sea, va a poder consultar la metadata, por ejemplo, ¿no? Pero respecto a los datos de la base de datos, no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces, si yo como administrador sí puede ejecutar esquemas, por eso le digo que puede consultar la metadata, ¿ya? Si yo como administrador deseo que cualquier cuenta que inicie sesión en SQL Server pueda mínimo acceder, por ejemplo, a la base de datos ventas, sí, a la base de datos ventas, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Escuchen lo que les estoy preguntando, ¿eh? Ahorita yo tengo varias cuentas de inicio que voy a crear, ¿no? Pero yo deseo, como administrador, que todas las cuentas de inicio de sesión nuevas, ¿no?, a las cuales todavía no les voy a asignar ningún rol, ¿no?, pero que por defecto tienen asignado el rol public, ¿no?, que todas estas cuentas nuevas puedan mínimo acceder a la base de datos ventas. ¿Qué harían ustedes?
Nicolás dice, agregar esos permisos a public. Correcto, eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que todas las cuentas de inicio de sesión en SQL puedan mínimo acceder a la base de datos ventas, entonces lo que voy a hacer, al rol public, le doy acceso a la base de datos ventas. ¿Ya? De modo tal que cualquier cuenta que entre a SQL Server, mínimo, ¿qué cosa puede hacer? Acceder a ventas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos tienen el rol public. ¿Ya? No, public no es un model. No sería como la base de datos model. No es una plantilla. Public es un rol de base, es un rol de servidor. Es como cualquier otro rol de servidor. ¿Ya? Solo que los otros roles de servidor no pueden ser modificados. ¿Ya? Un rol fijo de servidor, no, los permisos que tienen, o sea, un rol fijo de servidor tiene un conjunto de permisos. Ese conjunto de permisos que tiene el rol no puede ser modificado. ¿Ya? Bien, regresemos al documento. Entonces hemos visto las características de la cuenta administrador de Windows, ¿no? Entonces, si nosotros no decíamos, he regresado a la interfaz del Management Studio, ¿no? Si nosotros no deseamos que quien administra la red pueda administrar SQL Server, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos acá a seguridad, inicio de sesión y eliminamos esta cuenta. ¿No? Eliminamos. Entonces, la cuenta administrador de Windows ya no va a poder acceder a SQL Server. En la vida real, generalmente, quien administra la red no accede a SQL Server, ¿no? Bien, sigamos con el documento. Bien, observen que aquí en el documento, además de la cuenta administrador, tenemos la cuenta SA, que es una cuenta que ya hemos mencionado, ¿no? SA significa System Administrator y es una cuenta propia de SQL Server, ¿no? A diferencia de la cuenta administrador de Windows, ¿no?, que ha sido registrada como cuenta de inicio de sesión de SQL Server, ¿no? La cuenta SA es una cuenta propia de SQL Server, ¿no? Entonces, esta cuenta SA se crea automáticamente cuando instalamos SQL Server, ¿no? Entonces, vamos a revisarla. Entonces, regresamos a la interfaz de Management Studio y en la carpeta Inicios de sesión, aquí tenemos la cuenta SA. ¿Ya? Observen que el icono de la cuenta SA tiene una aspa en rojito. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la cuenta SA en este momento está deshabilitada, ¿no? Cuando instalamos SQL Server, ¿no?, durante el proceso de instalación, ¿no?, el setup crea la cuenta SA, pero la crea deshabilitada, ¿no? Y además la crea sin contraseña. Bien. Entonces vamos a ver las propiedades de la cuenta SA. Entonces, estamos en la ventana de propiedades de la cuenta SA, del inicio de sesión SA, ¿no? Y vamos a aprovechar que estamos en la página general para definir cuál va a ser su contraseña, ¿ya? Lo voy a poner como contraseña, ¿no?, la que Microsoft utiliza en casi todos sus cursos, es la palabra password, pero escrita de la siguiente forma: P mayúscula,
A, $, W, 0, RD. ¿No? La palabra password lo reemplazamos las dos S por el símbolo de dólar y la O por el 0. ¿No? P mayúscula, A, $, W, 0, RD. Listo. Hemos establecido la contraseña de la cuenta SA. Si nos vamos a roles de servidor, vemos que la cuenta SA también pertenece al rol sysadmin, o sea, es administrador de SQL. Y lógicamente también pertenece al rol public. ¿Ya? Si nos vamos a la página estado, ¿no? Vemos que la configuración de la cuenta tiene el permiso para conectarse al motor de base de datos, tiene el permiso para conectarse al servidor, pero la cuenta está deshabilitada. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es la vamos a habilitar. ¿Ya? La habilitamos. Le doy a aceptar. Listo. Observen que aquí en el explorador de objetos todavía aparece como si estuviera deshabilitada. ¿Qué hacemos? Nos vamos a inicio de sesión y le decimos actualizar. Listo, entonces aquí está la cuenta SA habilitada. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es tratar de iniciar sesión en el servidor SQL utilizando la cuenta SA, o sea, utilizando autenticación SQL Server con la cuenta SA. ¿Ya? Para ello, ¿qué voy a hacer? Me voy al explorador de objetos, donde dice conectar, hago clic, ¿no? Me quiero conectar al motor de base de datos, ¿no? Al servidor local, solo que ahora voy a utilizar autenticación de SQL Server. Entonces, cuando pongo autenticación de SQL Server, ¿no? En inicio de sesión voy a poner SA y en contraseña la contraseña que he definido. En mayúscula, A, $, W, 0, RD. Y le digo conectar. Y listo. Miren, ahora tengo dos conexiones. Dos conexiones al mismo servidor. Una conexión Windows, con autenticación Windows, y esa es la cuenta Windows que se ha conectado. Y una conexión con autenticación SQL, y esta es la cuenta que se ha conectado, SA. ¿No? Si ustedes ejecutan esto por primera vez, ¿no? Les va a dar error. ¿Ya? Te voy a regresar. Lo que pasa es que yo hice clase en la mañana de lo mismo. ¿Ya? Entonces ya lo dejé configurado. Entonces me voy a desconectar, ¿no? Y voy a dejarlo tal como viene ahorita. Y no estoy en clases. ¿Ya? Estoy regresando el SQL Server al estado de fábrica, ¿ya?
Y voy a verificar. Ya, listo. Entonces, ¿qué les decía? Ya hemos habilitada la cuenta SA. ¿Ya? Aquí está habilitada. Entonces voy a iniciar conexión con esa cuenta. Entonces, si ustedes intentan conectarse con esa cuenta, ¿no? La primera vez, va a ocurrir esto, ¿no? ¿Qué cuenta SA? La contraseña P mayúscula A dólar dólar W0RD, ¿no? Y le digo conectar. ¿Ya? Se va a producir este error. No reconoce el inicio de sesión. Dice, no se puede conectar a localhost. No, error de inicio de sesión del usuario SA. ¿No? Yeah. Bueno, aquí le dice usuario, pero ya saben, para nosotros es cuenta, ¿no? Cuando mencionamos usuario, para nosotros va a ser usuario de base de datos. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ocurre es que yo estoy intentando conectarme con autenticación SQL Server, ¿correcto? Pero cuando ustedes instalan SQL Server, o cuando ustedes instalan SQL Server, por defecto el modo de autenticación es solo Windows. O sea, se instala de modo tal que no permite autenticación SQL Server. ¿Ya? ¿Y eso dónde lo podemos verificar? Si apuntamos al servidor, RI secundario, propiedades, ¿no? Se abre la ventana de propiedades del servidor, ¿no? Si nos vamos a la página seguridad, ¿no? Vamos a ver que autenticación del servidor es el modo de autenticación de Windows, que es el modo por defecto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes instalan SQL Server, este es el modo en el cual va a estar, ¿no? Y para utilizar autenticación de SQL Server necesitamos que esté en el modo mixto, ¿no? O sea que acepte Windows y SQL Server. ¿Ya? Entonces voy a cambiarlo al modo mixto. Entonces, hago el cambio acá, le digo aceptar, ¿no? Y me sale una advertencia, ¿no? Algunos cambios en la configuración no surtirán efecto hasta que reinicie SQL Server. ¿Ya? Entonces lo voy a aceptar. ¿Ya? Entonces, como he cambiado la configuración, en el modo de autenticación tengo que reiniciar el servidor. Entonces me voy al servidor, apunto al servidor, clic secundario y le digo reiniciar. ¿Ya? Entonces me pide permiso. Entonces me pregunta si estoy seguro de reiniciarlo. Le digo que sí. Bueno, supuestamente ya había terminado. Te voy a tratar de conectarle con autenticación SQL con la cuenta SA. Conectar, motor de base de datos, autenticación de SQL, cuenta SA y la contraseña. En mayúscula A dólar dólar W0RD. Conectar. Y listo, aquí está, conectado con autenticación SQL con la cuenta SA. ¿Eso qué significa? Que ahorita en el explorador de objetos tengo dos sesiones. Una sesión con la cuenta de Windows y una sesión con la cuenta SA. ¿No? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si cambias la configuración del servidor, ¿no? En este caso hemos cambiado la configuración respecto al modo de autenticación, ¿no? Para este cambio en la configuración hay que reiniciar el servidor.
Pregunta, ¿todo claro hasta acá? Bien, a ver, regresemos al documento. Entonces aquí está modo de autenticación, solo Windows, modo mixto, ¿no? Cómo nos conectamos. Aquí está paso a paso todo lo que hemos hecho, ¿no? Para que ustedes lo puedan repetir en su casa. ¿Cuál es el siguiente tema? Diseño del control de acceso a una base de datos, que en realidad ya es la segunda parte de la seguridad, ¿no? O sea, sería tema de otra sesión, de la siguiente sesión. Pero vamos avanzando algunas cosas, ¿ya? ¿No? Entonces, cuando tenemos un servidor de base de datos, ¿no? Al servidor de base de datos van a acceder muchas personas, ¿no? Distintas personas, pero no todas van a poder hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, algunas solo van a poder ver los datos, o sea, pueden leer los datos, pero no pueden modificarlos, ¿no? Otras pueden ver los datos, pero solamente de ciertas tablas, ¿no? O sea, las primeras pueden ver los datos de todas las tablas, ¿no? Las segundas pueden ver los datos, pero solo de ciertas tablas, ¿no? Dice, algunas tendrán la posibilidad de revisar los datos y modificarlos, ¿no? Otras podrán ingresar nuevos datos, ¿no? ¿Ya? Y muy pocas, dice, no tienen ninguna limitación en cuanto al acceso a los datos y las operaciones que pueden ejecutar. Cuando se refiere a estas muy pocas, se refieren a los administradores de base de datos, ¿no? Aquellos que tienen el rol DB Owner, ¿no? Dueños de la base de datos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo controla SQL Server que cada persona solo puede revisar aquello para lo que está autorizado, ¿no? Entonces, dice, vamos a practicar simulando el siguiente escenario, ¿no? Tenemos la base de datos Norwin, ¿no? Norwin tiene un conjunto de tablas, ¿no? La tabla categorías, la tabla productos, la tabla clientes, la tabla pedidos, ¿ya? Y tenemos a, a Robert King, que es un trabajador de la empresa, ¿no? No, es un vendedor, no, es un representante de ventas, ¿no? Y como tal tiene que registrar sus ventas en la base de datos. Dice, Robert debe tener acceso a las siguientes tablas de la base de datos Norwin. O sea, de todas las tablas que tiene Norwin, Robert debe tener acceso a todas estas tablas, ¿no? Entonces, debe acceder a la tabla categoría, pero solamente para leer los datos. No los puede modificar. Debe acceder a la tabla productos, pero solamente para leer los datos y puede modificar. Sí puede hacer modificaciones, pero solamente en una columna de la tabla, en la columna Units y Stock, ¿no? O sea, en la columna Stock. ¿Ya? Entonces, miren hasta qué nivel de detalle pueden llegar los permisos, ¿no? A esta persona yo le puedo dar acceso a la tabla productos para que lea todos los datos de los productos, ¿no? Y le puedo dar permiso para que modifique solamente una columna, ¿no? O sea, el resto de datos los puede leer, pero no los puede modificar, ¿no? Robert puede acceder a la tabla clientes, dice, puede leer los datos y puede registrar a un cliente nuevo, ¿ya? No puede modificar los datos de clientes ya registrados. No puede dar de baja a ningún cliente, o sea, no puede eliminar a ningún cliente, ¿ya? Miren,
Solamente en la tabla de clientes, miren todo lo que se puede hacer, ¿no? Si manejamos adecuadamente los permisos. Ya, en la tabla pedidos dice, puede leer los datos de los pedidos, puede registrar un pedido nuevo y puede modificar los datos de pedidos ya registrados. También puede eliminar pedidos, ¿no? En la tabla Order Details, o sea, detalles de pedido, puede leer los datos, registrar un producto, modificar un producto, eliminar un producto. Pero no tiene acceso a la tabla empleados, no tiene acceso a la tabla proveedores y tampoco tiene acceso a la tabla transportistas, ¿no? Shippers, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama diseño de seguridad, ¿ya? Lógicamente, este es un diseño bastante pequeño, ¿ya? ¿Ya? Más adelante vamos a ver que cuando hagamos diseño de seguridad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuántos usuarios van a entrar a la base de datos, o sea, cuántas cuentas van a entrar a la base de datos, no usuarios, sino cuántas cuentas van a entrar a la base de datos, ¿no? Y qué cosa debe ser cada cuenta, ¿no? Entonces, si tenemos varias cuentas que van a hacer más o menos lo mismo, yo las puedo agrupar, ¿no? Me imagino que ustedes ya han visto seguridad en Windows, ¿no? Y que cuando diseñan seguridad en Windows, lo más fácil es manejar la seguridad cuando agrupamos las cuentas que son similares, ¿no? Entonces, algo similar hay que hacer en SQL, ¿no? Si yo tengo cientos de cuentas que van a entrar a la base de datos, ¿no? Lo que voy a hacer es agrupar a todas esas cientos de cuentas, ¿no? Tareas comunes. Entonces agrupo a todas las cuentas que tienen tareas comunes, ¿no? Y con ellos creo un grupo, ¿no? Entonces, en vez de manejar los permisos cuenta por cuenta, ¿no? Manejo los permisos por grupos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el grupo vendedores, ¿no? En vez de manejar los permisos de los vendedores, vendedor por vendedor, uno por uno, lo que hago, junto a todos los vendedores y creo, por ejemplo, el grupo vendedores, ¿ya? Entonces, los permisos, en vez de asignárselos a cada vendedor, se los asigno al grupo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo entra un trabajador nuevo a la empresa, ¿no? Y ese trabajador va a desempeñar el rol de vendedor, ¿qué hago? Lo meto al grupo vendedores y automáticamente obtiene todos los permisos, ¿no? Tal como ustedes hacen en Windows, ¿no? Porque me imagino que en Windows han aprendido a hacer eso, ¿no? A gestionar permisos en base a grupos. ¿Comentarios? ¿Sí? GPO, AD, Active Directory, sí. Algo similar, ¿no? Y Fran pregunta, profesor, ¿se replican las bases de datos ya creadas? O sea, ¿a qué te refieres con que se replican las bases de datos? Se supone que cada base de datos es única. ¿A qué te refieres con se replican? Si puedes darme más detalle. En base de datos, en administración de base de datos, hay un proceso llamado replicación, ¿no? La replicación, ¿en qué consiste? En crear un clon de la base de datos, ¿no? Tú puedes crear un clon de la base de datos, ¿no? Replicando la base de datos. ¿Por qué razón crearías un clon de la base de datos? Una, por ejemplo, podrías crearla para qué? Para hacer pruebas de desarrollo, ¿no? Una razón puede ser, no creo un clon de la base de datos para en ese clon hacer pruebas, ¿no? También creo un clon de base de datos para tener, digamos, un respaldo, ¿no? La diferencia con, Ricardo pregunté, ¿cuál sería la diferencia con el backup? Cuando tú replicas una base de datos, replicas la base de datos completa, ¿no? Cuando tú gestionas una copia de seguridad,
la copia de seguridad, bueno, la copia de seguridad inicial siempre es una copia completa. O sea, obtienes una copia o un respaldo completo de la base de datos. Pero después lo que haces son respaldos incrementales, ¿no? Por ejemplo, si tú hiciste tu copia de seguridad hace un mes, ¿no? Entonces tú haces un respaldo ahorita, no vas a respaldar todo de nuevo, respaldas todo lo del último mes, ¿no? Además, una copia de seguridad puede ser no solamente de toda la base de datos, sino que puede ser también de parte de la base de datos, o puede ser solamente de un archivo de la base de datos, ¿ya? Entonces, en el caso de los backups, o que son los respaldos, ¿no? Hay que establecer estrategias de cómo se van a hacer los respaldos, ¿no? Además, no solamente hay respaldo de la data, sino que hay respaldo del registro de transacciones. Sí, en replicaciones también pueden ser replicaciones de parte de la base de datos. Ajá. Tú también puedes replicar parte de la base de datos, ¿ya? Pero una réplica es coger esa parte y copiarla toda, ¿no? Tener un clon de todo ese todo, ¿ya? En un backup no necesariamente tienes que copiar todo. ¿Ya? Cuando entremos a copias de seguridad, vamos a ver las estrategias para obtener copias de seguridad. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, regresemos al documento. Entonces, este es el escenario, el ejemplo que se va a hacer en pequeño, ¿no? En realidad, el diseño es mucho más complejo que esto, ¿no? La idea es, la idea de este ejercicio es familiarizarse con los comandos, ¿no? Bien, en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual les he copiado el documento que hemos estado revisando para que ustedes, ¿no? Repliquen los ejercicios en su casa, ¿no? Y además les he copiado la actividad 1 de la evaluación permanente 1, ¿no? ¿En qué consiste la actividad 1 de la evaluación permanente 1? ¿No? En creación de base de datos. Es un ejercicio de creación de base de datos. ¿Ya? La semana pasada vimos creación de datos, pero vimos eh, la creación de base de datos con las propiedades predeterminadas, o sea, solamente ejecutar el comando create database, ¿no? Y la creación de base de datos con propiedades personalizadas, ¿no? Con archivos que tienen propiedades personalizadas, ¿no? Entonces, para resolver el ejercicio que les estoy planteando, van a tener que investigar un poquito, ¿ya? ¿Por qué? Porque la base de datos que les estoy pidiendo crear utiliza grupos de archivos, ¿ya? Entonces, allí en la descripción del escenario, ¿no? Están los grupos de archivos que tienen que definir. Eso lo que tienen que hacer es averiguar cómo se gestionan los grupos de archivos, ¿no? Y cuál sería la sintaxis del comando create database para crear grupos de archivos, ¿no? Entonces, lo que tienen que investigar es muy poco, ¿ya? Entonces, esa es la actividad 1, evaluación permanente 1, ¿ya? Según el calendario, la próxima semana deberíamos tener la unidad de aprendizaje 1, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es avanzar el tema de seguridad, ¿no? Avanzar la segunda parte, ¿no? Y recién la semana subsiguiente sería la evaluación de la unidad de aprendizaje 1, ¿sí? La actividad la suben en la misma actividad, ¿no? O sea, leen el documento, resuelven el ejercicio, codifican el script y el script lo suben a la misma actividad, ¿no? Ahí están las instrucciones, ¿no? Sí, es un script que se cuele lo que tienen que subir, ¿ya? Eh, Como posiblemente algunos de ustedes no ha tenido experiencia previa con el lenguaje SQL,
¿no? Entonces, para la parte de creación de base de datos, debe revisar el capítulo correspondiente del libro que les he entregado, ¿no? ¿No? Ahí está la sintaxis básica, ¿no? Y la sintaxis ampliada la pueden encontrar, pues, en los sitios de ayuda de Microsoft, ¿no? ¿No? Simplemente ponen en Google Create Database SQL Server y van a llegar a la ayuda para ese comando, ¿no? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hasta ahora, ¿cómo creen ustedes que se está llevando el curso? ¿Qué cosas se podría mejorar? ¿No? Porque recuerden, este curso nunca se ha editado en esta modalidad, ¿no? Los materiales no estaban preparados para hacerlo de esta forma. Yo he tenido que ir preparando material, revisando material, ¿no? Para hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario, algo que podamos mejorar, ¿no? Para implementarlo. Bien, ¿no hay consultas, preguntas? Un pequeño detalle, me olvidé de grabar toda la primera parte, o sea, me olvidé de iniciar la grabación, entonces la grabación solamente contiene la parte operativa, la parte práctica, ¿no? Pero la parte de la teoría la pueden leer en el documento, ¿no? He tratado de que de que ese documento sea lo más explícito posible, ¿no? Bien, entonces si no hay preguntas, no hay comentarios, aquí finalizamos la sesión y nos estamos viendo el próximo martes, pero ya saben, durante la semana si tienen alguna consulta me mandan un mail, ¿no? O me escriben directamente a mi correo, ¿no? Yo estoy siempre atento a los mensajes y al correo. Bien, voy a finalizar la grabación.